Hola a todas y a todos. Soy Mauro Batocchi, embajador de Italia en Chile. Quisiera darles la más cordial bienvenida al Italian Design Day 2020, el Día del Diseño Italiano en el mundo. No solo en Santiago, sino en todo el mundo. Esta es una jornada riquísima de eventos programados por la red de embajadas e institutos italianos de culturas con el objetivo de promocionar y dar a conocer este milagro, esta maravilla de la cultura y de la economía italiana, el design, el diseño italiano. Será una ocasión en particular para reflexionar sobre el tema diseñar el futuro, desarrollo, innovación, sustentabilidad y belleza. Conceptos verdaderamente esenciales conectados con la esencia del diseño italiano, yo diría también a la esencia del Made in Italy. Todos los productos que a partir del diseño italiano se exportan en el mundo y transportan la cultura italiana a través del mundo. Será una ocasión para imaginar y planificar nuevos escenarios de desarrollo y para colocar al centro de las propuestas la calidad de la vida y la protección del planeta. A propósito de belleza e innovación, hemos querido agregar un homenaje, como ustedes saben, a Enzo Mari, el gran maestro del diseño italiano recientemente fallecido. A través de este conversatorio hemos pedido a Hernán Garfias, director de la Escuela de Diseño, Artes y Comunicación, AIEP, y a Rodrigo Bravo, destacado diseñador, de recordarnos la importancia de Enzo Mari y su legado en Chile. Aprovecho para agradecer a Interdesign, que es la sede de las pasadas ediciones del IDD y que hoy nos acompaña como escenario de este conversatorio. Agradezco también al arquitecto Stefano Pujatti, nuestro embajador del diseño, por unirse gentilmente a nuestras reflexiones. Y también al equipo, al fantástico equipo del Instituto Italiano de Cultura. Que tengan un excelente Italian Design Day. Abrazos y arrivederci. Buenos días, Hernán Garfias, director de la Escuela de Diseño, Arte y Comunicación AIEP. Está junto a Rodrigo Bravo, director de Estudio de Diseño Bravo. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Sé que ustedes están en Interdesign, que es y ha sido por los últimos 4 años sede tradicional de nuestra jornada Italian Design Day, que es el Día Internacional del Diseño Italiano. Esta jornada, muy particular, en el 2020 debió haber sido en marzo de este año, y por los motivos que todos conocemos, la emergencia sanitaria, se está realizando hoy día. Y en paralelo lo está realizando 104 países, 84 institutos italianos de cultura, en fin, es un evento global. Hoy día que las condiciones lo permiten, y eso sí ha mantenido el lema con el que comenzó este año, que es diseñar el futuro, desarrollo, innovación, sustentabilidad y belleza. En esta jornada especial, donde el diseño tiene protagonismo, hemos querido también incluir un conversatorio chileno, nuestro, local, para hablar de un gran maestro del diseño italiano recientemente fallecido, que es Enzo Mari. Por eso este conversatorio se llama Recordando a Enzo Mari, y hemos querido involucrar también al que es nuestro embajador del diseño para este día, el Italian Design Day, Stefano Pujatti, que es un arquitecto, quien en esta jornada estará participando a través de las respuestas que dio a 3 preguntas. Como les mencioné, el lema de este año habla de desarrollo, innovación, sustentabilidad y belleza. Entonces le preguntamos al arquitecto Pujatti 3 preguntas en relación a una entrevista que Enzo Mari hizo tiempo atrás, en el 2002,
cuando recibió su segundo título de honoris causa, ¿no? Esa vez fue en Artes Visuales de la Academia de Bellas Artes de Brera, de Milán. Y él decía, curioso, extraño destino para quien habría querido estudiar ciencias. Entonces, en esas reflexiones que él hace, nosotros quisimos hacerle 3 preguntas al arquitecto Guyardi, eh, y que cuando ustedes quieran vamos a poder comentar nosotros 3. En realidad son, ¿cuáles son las razones que te llevaron a dedicarte a la arquitectura? Después, ¿cómo y cuándo encuentras los conceptos de belleza e innovación en tu trabajo? Y si tienes algún consejo particular para quienes se están formando en el mundo del diseño. Esas fueron las 3 preguntas que le hicimos a él y que hoy día nos llevan también a Enzo Mari, a su entrevista y a todo el legado que deja para todo el mundo del diseño, no solo italiano, sino a nivel mundial. Hernán, Rodrigo, naturalmente dejo a ustedes la palabra, el conversatorio es vuestro. Agradezco a Interdesign por ser nuevamente sede de este evento y muchas gracias. Nosotros estamos aquí escuchando. Gracias, Paula. Bueno, acá con Rodrigo estamos encantados de poder rendir un homenaje al gran maestro Enzo Mari. La verdad es que yo lo conocí el año 78, 79 en Milán. Asistí a una conferencia de él. Charlamos un rato, yo era un jovencito que todavía sabía poco, pero recuerdo su profundidad. Su mirada seria, un poco irónica, ¿no? Bueno, después en los 90 me tocó entrevistarlo para la revista Diseño, estuve muchas veces con él en Milán y compartimos incluso una vez una comida. Me acuerdo que estaba Alessandro Mendini, Ettore Sozza en esa comida, bueno. Y tuvimos la ocasión de conversar. Pero en esa entrevista lo que más me recuerdo es que esa capacidad que siempre tuvo de ser tremendamente consecuente con lo que él militaba. Él era un militante del diseño. Y cuando me refiero a la militancia, tiene que ver con la consecuencia del pensamiento y de su fundamento para hacer diseño o proyectar diseño. Él pensaba siempre en que el diseño tenía que ser social, que tenía que llegar a todas las personas. Y por eso, siendo tan consecuente con su manera de pensar, creó la autoproyectación, que fue un modelo para armar un sistema de mobiliario, mandar a cortar las maderas dimensionadas, comprar los tornillitos que necesitaba y armarlos en tu casa. Y eso era gratis. O sea, esa generosidad yo no la conozco en la historia del diseño contemporáneo. Y eso es lo que más me emociona, ¿no? De la zona. Y bueno, y cuando yo invité a Rodrigo a este conversatorio, sabía la profunda admiración que en su generación, ahora, pero una generación mucho más que yo, que representa un profundo admirador de Enzo Mari. Así que yo iba a partir preguntándole a Rodrigo cómo nació esa conexión con Mari. Gracias, Hernán. Yo por primera vez supe de Enzo Mari ya cuando estaba estudiando en la escuela, la Diego Portales, cuando tú eras director, ¿no es cierto? Y ahí nos conocimos. Y en ese minuto, revisando la historia del diseño, distintos autores y distintas casas de diseño importantes que estaban detrás de los más importantes muebles e innovaciones, que para nosotros eran cosas increíbles y que realmente modelaban de cierta manera nuestra visión, aparece Enzo Mari y aparece para mí con su libro, con su decálogo de las autoproyectaciones, y me pareció que fue
para mí fue una develación, fue encontrar un lugar nuevo, muy distinto a lo que yo conocía dentro de la historia del diseño, porque aparece Enzo Mari como un autor, como un agente social, político, totalmente despojado de ego, que es algo que ciertamente domina mucho la disciplina. Entonces, siento yo que me representó mucho esa idea del autor anónimo y del autor que su único fin es beneficiar a la mayor cantidad de gente posible con su manera de pensar y con su desarrollo. Y eso para mí fue como realmente algo que me rompió un poco el esquema en cuanto a las referencias que yo manejaba en ese minuto y caí totalmente rendido bajo su lógica y su pensamiento, más que su forma, porque en el diseño, tú sabes, ¿no? Pasa mucho eso de guiarse mucho por un estilo, una forma, y no necesariamente por el pensamiento profundo que hay detrás de la forma. Y ahí aparece Mari, que para él la forma como tal no es un objetivo principal, sino que es una resultante, y el objetivo principal de sus objetos es poder generar una transformación lo más profunda posible y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Exacto, porque como tú bien decías, Rodrigo, hay mucho ego en el diseño, sobre todo cuando se llega a tener éxito. Hay diseñadores que responden a modas y trabajan con eso, y es muy lícito también, ¿no? Es una tendencia, pero todo lo contrario lo de Enzo Mari. O sea, si uno pudiera comparar Philippe Starck, Karim Rashid con Mari, son polos opuestos, ¿no? En el sentido de que Mari nunca va a responder a la... ¿Qué eran los principios de la Bauhaus? La Bauhaus fue fundada para desarrollar la educación del diseño y de la arquitectura. Se desvanecen, y por eso la Bauhaus y todos sus principios siguen absolutamente vigentes hasta el día de hoy, porque no hicieron una escuela de moda, sino que una escuela que sus estudiantes trascendieran después con sus obras. Y eso era un principio de Enzo Mari. No le interesaba para nada la moda. Él andaba con su barba, un poco descuidada de repente, vestido de cualquier manera, pero siempre con una capacidad de conversación, de profundización en su pensamiento extraordinaria. Y nótese que vestido de cualquier manera, que no se entienda mal, o sea, no vestido, mal vestido. Vestido sí, de una manera que no era la tendencia del minuto, sí, o la moda del minuto, sino que, al igual que su obra, tratar de apuntar a esta idea de la atemporalidad. Exacto. Y sobre atemporalidad, Hernán, me gustaría preguntarte sobre qué es lo que opinas tú, a propósito del tiempo, de la atemporalidad, de una pieza que es muy iconográfica de la trayectoria de Enzo Mari, que son sus calendarios y la perpetua, por ejemplo, que más allá de ser un elemento tremendamente bonito y atemporal, que aquí está, lo vamos a mostrar en pantalla, es perpetua porque tú vas cambiando los números y no necesitas volver a imprimirlo todos los años, porque está todo el sistema para que tú puedas cambiar el día, la fecha, el día y el año. Claro, y yo siento que ahí también hay una visión muy política, sí, de Enzo Mari y muy ética, sí, porque Enzo Mari siempre fue un férreo crítico al consumismo, ¿no es cierto? Enzo Mari muy politizado, siempre del ala izquierda. Claro. Él perteneció al Partido Comunista. Perteneció al Partido Comunista. Y él tenía una visión sobre el consumo muy, muy crítica. Y tenemos que entender de que gran parte del diseño, sobre todo de los 70 en adelante, asume una lógica muy de la moda, muy del consumo, muy de la obsolescencia programada y de definir una fecha de vencimiento
de las cosas, ya sea por moda, por tendencia o por calidad, y que esa lógica te obliga a consumir y a mantenerte un poco dependiente de comprar el último modelo. Y el diseño, de cierta manera, en un punto se desvió de su ética, de la ética incorporada por la Bauhaus, que era la calidad y la atemporalidad, pero Enzo Mari siempre asumió esta idea de ir en contra del consumo. Y justamente lo que hace el calendario de la Perpetua es que uno no necesita andar comprando un modelo para actualizarlo, sino que tal cual como lo dice su nombre, es perpetuo, es para siempre, se hereda. O sea, probablemente nos vamos a morir nosotros dos y los perpetuos van a seguir heredándose y van a seguir funcionando tal cual como el primer día. Y me parece que es una visión muy, muy política del diseño. Lógico. Aquí hay otro modelo de un calendario perpetuo que también es de mesa, el otro era de pared, donde tú también vas cambiando los días, la fecha, es una maravilla. Entonces, más allá de la forma que puede resultar, porque entendamos que la forma es algo relativo, o sea, como la belleza en la forma. A ti te puede gustar, a mí no, pero creo yo que más allá de la forma, que puede ser lo relativo, creo que hay una visión muy inteligente de esta crítica y no solamente criticar, sino que también solucionar, entregar una posición sobre el problema. Y además ocupa la helvética, te fijas que una tipografía que la letra la tipografía más exitosa en la historia, porque tiene eso, que no responde a moda y es muy práctica, ¿no? Para señalar, en este caso, la fecha. Exacto. O sea, está todo muy bien pensado para que sea eterno. Exacto. O sea, seguramente en algún momento no vamos a usar calendarios que vamos a colgar en ninguna parte porque va a estar todo digital y no sé si el planeta va a estar vivo en ese momento, pero en fin. Pero tal como dice, hasta el fin de los tiempos, ese calendario va a seguir existiendo. Seguir con esa idea. Bueno, no sé si todos ustedes saben, pero hace 3 semanas, perdón, una semana antes de que Enzo Mari muriera por este maldito COVID, y que su mujer muere al día siguiente, un acto como de amor increíble. Sí. Una semana antes de su muerte, en la Triennale de Milán, se había recién inaugurado una muestra, la retrospectiva más amplia muy completa de su trabajo, curado por Hans Ulrich Obrist, que es un gran amigo de él y que tiene grandes entrevistas que las pueden encontrar en YouTube. Sí, y hay un libro de Penguin que también están los resúmenes de esas conversaciones. Ahí él, para el lanzamiento, para la inauguración de esta muestra, Enzo Mari le entrega al municipio de Milán, le dona todo su legado, sus colecciones, sus diseños, le entrega, es decir, su patrimonio, para que ellos, en el fondo, puedan exhibirlo, puedan estudiarlo, pero con la condición de que ellos solamente van a poder mostrar ese contenido, ese legado, esa obra, esas colecciones de él 40 años después de su muerte. O sea, y volviendo un poco al tema del tiempo, en donde Enzo Mari dice que su pensamiento, su desarrollo, sus ideas, probablemente para entonces van a tener más sentido que hoy. Increíble, o sea, él es una persona que se adelantaba al futuro, se adelantaba a lo que estamos viviendo hoy. En Chile también, ¿no? Lo que acaba de pasar políticamente, o sea, la sociedad empieza a empoderarse, empieza a querer tomar decisiones colectivas y no que alguien de arriba les diga cómo tienen que vivir o cómo tienen que moverse por la ciudad o cómo tienen que, no sé, hacer sus vidas, ¿no? Y eso Enzo Mari lo tenía muy claro, y siempre todo su discurso y toda su conversación fue en torno a esa libertad social, ¿no? O sea, como ser humano inteligente, claro, un discurso muy anticapitalista también, ¿no? Sí. Del consumismo, sí. Del consumismo feroz. Exacto. Paula. Y quería, en realidad,
a propósito de lo que están comentando, se le ha llamado en algún momento a Enzo Mari el Leonardo da Vinci del diseño, justamente en amor por la belleza, por el amor por la observación y una generosidad, digamos, que trasciende en el tiempo, ¿no? Eh, a propósito de esa belleza y de esa innovación que conecta a Mari con Da Vinci, digamos, ¿no? Eh, la pregunta que les quiero hacer a ustedes justamente para conectar diseño y arquitectura, porque desde ese conocimiento, desde la belleza y la innovación, el diseño es parte, pero no es lo único, ¿no? Hoy día estamos dialogando también con Stefano Pugliatti, con sus respuestas, que él justamente dice, una de las cosas que siempre buscó, un poco como Enzo Mari, es la belleza de las cosas bien hechas y funcionales, ¿no? Saber que hay un diálogo que existe y que puede trascender el tiempo y las formas. Entonces, mi pregunta es para ustedes, eh, ¿hay algún elemento en particular que ustedes quieran destacar de esa belleza, de esa innovación de ¿De Enzo Enzo Mari Mari? o de su legado? ¿Algún específico elemento? Bueno, yo partiría con las autoproyectaciones, ¿no? Acá yo tengo un librito donde están sus dibujos, sus bocetos, ¿no? De la simpleza, ¿no? La simpleza, es que me tapó el cuaderno, pero lo voy a mostrar primero. La simpleza del diseño minimalista y casi povera, como se diría en Italia, como el arte povera, que fue más o menos la misma época, de Enzo Mari cuando hace este regalo tan generoso para que todo el mundo, a partir de sus planos, miren, lo voy a volver a mostrar acá, es un mobiliario ahí está, es un mobiliario muy completo para una casa. Tiene mesas, tiene camas, tiene armarios, tiene roperos, tiene sillas, tiene, qué sé yo, banca, o sea, y todo tú lo puedes llevar a la barraca, comprarte la madera dimensionada de pino, y que es barata, y los tornillos, y lo armas en tu casa, y puedes armar y te fijas, viene con todos los planos, ahora lo voy a mostrar. Es una mesa de dibujo. Una mesa de dibujo, está todos los detalles. Y es increíble, Hernán, porque si tú te fijas, como también en la historia, esto fue el año 74, cuando Enzo Mari desarrolla Claro. este decálogo. Fíjense la época, los 70. 74, o sea, un poco súper política en el mundo. Claro, y muy promovido por esta idea de la crítica del consumismo, de que no porque tenemos X necesidad tenemos que salir a comprar a la calle y gastar de sobremanera, sino que en función de esa idea, de esa crítica, él dice, voy a poner en función de la gente mi conocimiento, mi trayectoria y mis ideas. Y regala, en el fondo, este decálogo para quien quiera construirse su mueble. Y que es una idea que más tarde, en los 90, toma MIT, que es esta Universidad de Investigación y Ingeniería en Massachusetts, que probablemente es una de las líderes en investigación científica. Innovación. Y ellos desarrollan o promueven esta idea en inglés que se llama el open source, que es esta idea del código de fuente abierta, que hoy día básicamente domina todos los espacios de innovación e investigación, en donde se pone a disposición de la gente para que siga investigando y profundice las ideas, las investigaciones hechas por ellos. Claro. Algo que Enzo Mari fue, me parece que fundador y precursor mucho antes que estas escuelas de innovación. Por tanto, me parece que ahí aparece una idea totalmente transformadora del mundo y que hoy día hace más sentido que nunca en función de esta lógica de la colaboración. Exacto. Muestro ahí una butaca, la voy a tener más rato.
que es de los más conocidos, los que más se reproduce, ¿no? Es la Sedia 1, según yo. Claro. Y es increíble cómo Enzo Mari, con o sin querer, o con o sin haberlo visualizado en el tiempo, o el peso que podía tener esta idea, hoy día a mí me parece que es algo que es completamente increíble, que desde el mundo del diseño aparezca esta lógica de colaboración completamente social, demócrata, en donde se pone a disposición de manera totalmente abierta la innovación, las ideas, la investigación. Y lo más increíble es que Enzo Mari nunca tuvo un título universitario. No. Él salió muy temprano del colegio, no terminó el colegio. Era un rebelde. Él fue el mayor de una familia, el mayor de los hijos de una familia, en donde su padre muere muy temprana edad en Milán. Su padre llegaba a pie, decía él, a Milán, y había formado su familia, y él, sin haber terminado los estudios de colegio, se incorpora a un montón de trabajos para poder levantar la familia, y después se incorpora solamente a trabajar, o sea, a estudiar de manera más libre en Brera, en el Instituto de Brera, artes aplicadas, pero nunca obtiene un título profesional. Entonces, también es una lección increíble de una persona autodidacta, solamente motivada por el amor a la sociedad, el amor al mundo, y en donde él ve que el vehículo puede ser un elemento de transformación social, ética también, y cultural. A través del diseño. Sin él ser realmente un diseñador. O sea, él de hecho era un gran crítico de las escuelas de diseño. Sí. Era un gran rebelde. Él decía que ni siquiera valía la pena leer ni estudiar la historia del diseño, no así la historia del arte y la arquitectura. ¿Por qué? Porque el diseño generalmente estaba medido por su eco o por su éxito en torno a las ventas. Claro. Pero no necesariamente si lo que se vende, como él lo decía, era algo negativo. Claro. Lo que pasa es que ya él ahora es parte de la historia y hay que estudiarlo desde la historia. Eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando después que nos vamos nos investigan, ¿no? Sobre lo que hemos hecho. Y es lo que le está pasando a Enzo Mari. O sea, él acaba de fallecer ya hace muy poco, y ya uno ve en las redes sociales, uno ve en YouTube, en Internet, todo el mundo queriendo saber de Enzo Mari, o recordando sus entrevistas, o verificando lo que él nos deja como legado, ¿no? Claro. Aquí atrás vemos una de sus obras serigrafiadas para Danese. Estas están todas exhibidas aquí alrededor nuestro. Me encantaría mostrárselas, pero es difícil ahora con el computador. Pero que son esta serie de elementos, de objetos no naturales de la naturaleza que a él le fascinaban, ¿no? Como la pera, la manzana, los felinos de la selva, el sapito, etcétera. O sea, hay por ahí un orangután. Él siempre tomaba estos iconos como para divertirse también, dentro de esa cosa como seria, casi como de monje que tenía, de aspecto. Era muy alto, muy delgado, con una gran barba, unas cejas espesas, unos ojos negros penetrantes, es lo que siempre recuerdo de él, pero se divertía también, tenía humor, era muy irónico. O sea, él también, como lo que tú dices, describir elementos tan icónicos, tan ilustrados, tan ilustrativos como las frutas más básicas o los animales más comunes dentro de las historietas o de los libros de niños, él incorpora de cierta manera como elementos del ámbito infantil, claro, en el ámbito de la adultez, por así decirlo. Exacto. Él estuvo muy metido también en el trabajo de libros infantiles junto a Bruno Munari. Exacto, gran amigo. ¿No es cierto? Sí. Muy amigo él. También con Danese.
en un minuto en que Danese, que era es una casa editora de diseño, Sí. lo invita a desarrollar proyectos y él sorpresivamente empieza a incorporar su trabajo en el ámbito infantil y hace esto que es 16 Animali, Claro. y los libros infantiles. Un pulpo, una serpiente, Y todo se va armando. Y a toda sorpresa de Danese, que Danese no tenía ni siquiera la intención de incorporarse al mundo infantil, pero les llamó la atención y los agarra con total sorpresa y deciden comercializarlo y fueron un gran éxito. Exacto, miren la belleza, la simpleza de estos juguetitos de madera, ¿no? Precioso. Y algo que también muy adelantado a su tiempo, hoy día la tecnología, por ejemplo, la CNC o las herramientas digitales, hacen muy fácil esto. Claro, pero en esa En época... ese minuto era muy complejo. Muy complejo. Muy complejo. Pero esto viene en una caja y los niños pueden jugar y armar y entretenerse, ¿no? Exactamente. Pero es increíble eso como lo multifacético, porque hemos hablado de mobiliario, de corte más social. Bueno, de hecho estamos sentados en una silla. Yo no sé si voy a poder mover la... Ah, ya. Ahí está una reedición de la Mariolina. Y creo que tú estás... En otra. Y acá voy a pararme para mostrarlo mejor. Ahí Rodrigo y la toneta, ¿no? Son muebles muy sencillos que tienen ya muchos años desde que Enzo Mari lo diseñó, pero se siguen reeditando, o sea, porque son muebles simples, livianos, fáciles de utilizar y que no responden a moda porque son formas muy sencillas. Claro. No tienen nada teatral. Exacto. Oye, Hernán, ¿y tú sabías que, imagino que sí, que Enzo Mari partió estudiando arte, sí, y ahí se pasó a la escenografía en la Academia Brera, sí. Y luego se pasó a el diseño como de interiores, por así decirlo, cosa que le aburrió porque encontraba que le faltaba la técnica, él entendiéndose como un agente intelectual en donde tenía que aportar desde la cultura y no solamente desde algo que era meramente plástico, por así decirlo. Y él hizo amistades con otros artistas, como por ejemplo con Max Bill, Sí. con la escuela de Ulm. De Ulm, exacto. Que fue la escuela que sucedió a la Bauhaus en Alemania después del desastre de la Segunda Guerra. Exacto, y también con Fontana. Sí. Y ahí él... Lucio Fontana. Con Lucio Fontana. Para quienes no lo recuerdan, es el que rasgaba las telas, ¿no? Que hacía un corte así como de cirujano. Exacto. Y que Lucio Fontana, de cierta manera, él desarrollaba esta idea como de la... pero como de la acción sobre la tela y cómo eso queda plasmado. Y yo leí una entrevista de Enzo Mari y él decía que le llamaba mucho la atención y le daba un poco de risa la gente que se paraba frente a un cuadro de Fontana, una copa de vino, a reflexionar y filosofar sobre si este corte fue recto o fue más largo que el otro, que habrá estado pensando, siendo que él era muy amigo de él, y decía, en verdad, era solamente experiencia y cómo plasmarlo. O sea, no hay un cuestionamiento tan filosófico sobre lo estético del cuadro de Fontana y que le parecía una ridiculez. Sí, bueno, es lo que le pasaba a Matt Rothko, ¿no? Que al principio la gente no entendía estas manchas y cuando de repente, a lo mejor con la copa de vino en la inauguración en el museo o la galería se acercaba, empezaba a moverse. Y era esa abstracción que estaba viva, ¿no? De Rothko. Lo mismo pasa con los cortes que hace Lucio Fontana. Cuando uno está frente a una tela de él, se produce una emoción. Exacto. Se produce una sensación, un sentimiento
que lo hace una obra absolutamente abstracta, que es muy distinto a estar ante la Pietà de Miguel Ángel y emocionarte con esa Virgen, con ese Cristo, a estar en una cosa que es absolutamente abstracta, del pensamiento más profundo, no figurativo, no obvio. Exacto, ¿Mm? exacto. Y eso era Mari. Y Mari decía que cuando al diseño se le incorpora la forma y genera una relación en torno a la forma que llama a las emociones, eso es cuando el diseño llama al arte. Él decía que él era un funcionalista, él decía que el diseño no necesariamente tiene que ser bello, pero eso no quiere decir que existan diseños bellos y que incorporen la forma de una manera emotiva, emocional. Y acá lo vemos, ¿no es cierto?, en un juguete, lo vemos en las sillas que les mostrábamos, lo vemos en la serigrafía que hizo Exacto. para Danese. O sea, todo lo de él también, incluso en la simplicidad del mobiliario de la autoproyectación, Exacto. que podrían ser medios brutalistas, pero al final cuando uno los arma, tienes ese cariño, ¿no?, de algo que te regalaron y que tú lo puedes tener en tu casa a muy bajo costo. Claro, y ahí quizá la belleza no es necesariamente la forma, sino que es el storytelling o la profundidad que tiene el objeto. Claro. Y él cuando decía, cuando la forma realmente es algo bello en el diseño, es porque el diseño ahí tomó en gran parte al arte para incorporar la forma. Decía, la forma en el diseño es puramente arte. Sí. Y él muy crítico también decía, a mí me llama la atención, también leyendo una entrevista que lo recomiendo, es este libro de las entrevistas de Hans Ulrich Obrich, que decía, me llama la atención que mucha gente llama como piezas de diseño objetos que para la disciplina no, son realmente banales, pero hay otros objetos que para mí están llenos de diseño, pero la gente no los hace parte de la disciplina. Y por ejemplo, él decía que un motor de un auto era puro diseño, era un elemento increíblemente de diseño, pero que le llamaba profundamente la atención que la misma disciplina no lo incorporara dentro de su como catálogo, dentro de su lógica. No sé, como él muy crítico, muy rebelde de su mismo, muy crítico, muy rebelde de su mismo ámbito. Y es curioso que la reacción en Italia, que lo están llamando ahora el Leonardo da Vinci del diseño, bueno, tenemos muchos Leonardo en Italia en el diseño. Milán ha sido la capital del diseño mundial por años y no ha sido todavía descabezada, ni siquiera por la pandemia. El Salón del Mobiliario, que convoca 380.000 personas, obviamente en este año no se hizo, pero 380.000 personas de todo el planeta, y ahí está el foro, y están todo el mundo del diseño dando vueltas por allí, porque toda la ciudad se viste de diseño. Pero Enzo Mari, desde su posición más silenciosa, menos comunicacional, ¿te fijas? No era fácil que te dieran una entrevista. Yo la logré porque era muy amigo de Alessandro Landini, pero que era muy amigo mío, entonces, pero no era fácil porque no le gustaba hablar de sí mismo. Sí, sus conferencias había 1.500 personas, pero sí, eso de alguna manera lo hace como una persona mítica. Se crea un mito en torno, y con muchas razones, hay mitos que son falsos, pero este es un mito de verdad. Es la consecuencia del pensamiento, de la forma de proyectar que tuvo Mari toda su vida, desde muy joven hasta que murió, diciendo, en 40 años más pueden mostrar este tesoro, este activo que le estoy entregando a la ciudad que me acogió y que la cual viví prácticamente toda mi vida. Son muchos símbolos, ¿no?, que al final hacen que Enzo Mari se va transformando en un gigante. Un gigante de la historia
aunque a él no le gustara la historia del diseño, pero un gigante de la historia del diseño mundial. Claro, un gigante de la historia del diseño finalmente porque él fue muy consecuente con su crítica. Y eso es lo que lo hace un aporte a la historia del diseño, esa idea de la ética, esa idea de estar completamente despojado de tendencias que tienen que ver con el mercado. Él nunca diseñó para vender más, sino que diseñó siempre para funcionar bien y para mejorar la calidad de vida. Me llama la atención, por ejemplo, otra generación que viene después de Enzo Mari, que es Jasper Morrison, y que junto a Naoto Fukasawa, que es este diseñador japonés, ellos armaron esta filosofía de diseño que se llama Supernormal, y que está muy basada también en el pensamiento de Mari. O sea, probablemente esta filosofía de diseño que ellos desarrollan, Supernormal, no hubiese existido sin el antecedente de Enzo Mari. Y a dónde ellos apuntaban con esta idea de lo supernormal, y que de hecho hay un libro, hay una publicación hecha por Jasper Morrison y Fukasawa, de muchos objetos que ellos van tomándolo y recolectando, y que dicen... La tienda de Jasper Morrison, sus estudios, claro, esa está tendita. lleno de esos objetos. Y que ellos dicen, bueno, esto es súper normal, y arman esta categoría, y no es algo que inventamos nosotros, es algo que siempre ha existido, solamente que quizás faltaba que alguien lo nombrara. ¿Y a qué se referían ellos? A que son objetos cotidianos, quitados de bulla en buen chileno, muy transparentes, por así decirlo, e invisibles, pero que logran transformar tu experiencia a algo extraordinario. O sea, cómo transformar una experiencia cotidiana a través de algo normal. Con diseños muchas veces anónimos. Exacto. Que están encontrados en la calle, en cualquier lado. Exacto, y que son reconocidos por todo el mundo. Sí, yo me acuerdo cuando vino Carmelo Di Bartolo a Chile y lo llevamos a almorzar al mercado acá en Santiago, y él encontró que una persona en la esquina, en la calle, vendía una cosa que era como un canasto que se plegaba y se desplegaba y se transformaba como en una bolsa de metal, ¿ah? Con unos anillos de metal. Y este es un invento maravilloso, claro, anónimo. Claro. Como el perro para la ropa. O el clip. O el lápiz Bic. Bueno, o una alpargata. Lápiz Bic ya sabemos quién lo diseñó, pero hay muchos otros que el clip no tiene idea quién se le ocurrió doblar ese alambre para juntar papeles. Exacto. Por ejemplo, una hojota. Una hojota podría ser un diseño en Enzo Mari, como que es algo que cualquier persona en el campo es capaz de construírsela. El caucho del neumático. Claro, a partir de desecho, sí. Y es algo que dura y es reparable. O sea, en el fondo cumple absolutamente con esta idea de la ética y el funcionalismo que Enzo Mari tanto perseguía. Y bueno, y así aparecen una seguilla de diseñadores que se han inspirado y que han recogido un poco este legado y lo han profundizado. Así como hablábamos antes de Jasper Morrison y de Fukasawa, que Fukasawa son sus herederos. Claro, es el creador de Muji. Sí. Bueno, Enzo Mari perteneció a una generación de grandes diseñadores y maestros. Ettore Sozza, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Gaetano Pecci, Andrea Branzi, podríamos seguir nombrando la Ana Castelli, podríamos nombrar muchísimo. Yo creo que hay 10 casi dioses, ¿no?, del diseño italiano, y bueno, y en ese Olimpo se acaba de incorporar Enzo Mari. Era parte de ellos, pero con su muerte se incorpora a este Olimpo, ¿no? Prácticamente todos los que nombré ya habían fallecido antes que él. Y en definitiva, esa herencia del diseño italiano, a propósito que estamos celebrando el Italian Design Day en todo el mundo, esa herencia del diseño italiano es indudable. O sea, como que Italia tomó la posta después de la Segunda Guerra en los años 50, en los años 60, aunque ya tenía un Gio Ponti y algunos otros, Fornasetti, etcétera, claro. pero de alguna manera toma la posta de lo que deja interrumpido la Bauhaus, que se había ido a Estados Unidos en definitiva. Claro. La
toma en Europa y de alguna manera van construyendo un liderazgo que yo siempre he dicho, está basado en una forma de industria de pyme. Las grandes industrias del mobiliario, por ejemplo, en Italia, no tienen la fábrica, sino que van dándole trabajo a pequeños talleres que son centenarios, que son incluso familiares, que se han ido heredando el oficio, donde hacen las piezas y partes para ese mueble que puede llegar acá a la tienda Interdesign listo para ser vendido y comprado, ¿no? Y que es un poco lo que postulaba la Bauhaus también, que es como, perdón, que era combinar arte, artesanía y la industria. Entonces, Italia lo hace muy bien, sobre todo en el norte, en donde ¿dónde está Milán? Logran plasmar esta idea de la industria con la artesanía de manera muy equilibrada. Sí. O sea, Milán, Udine, todas las ciudades, Torino, están rodeadas de estas mini fábricas, talleres que van haciendo piezas y partes y van proveyendo a la industria, que finalmente es una industria que después arma o sencillamente los manda desarmados y pueden llegar a Santiago de Chile a Interdesign. Es muy inteligente la idea. Es genial y por eso es el éxito, ¿no? Que no, como atomizar. No lo ha podido hacer ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania. Es una forma, de alguna manera, muy democrática, ¿no? De hacer industria en torno al diseño también. Exacto, exacto. Y tú que hablabas un poco de los compañeros generacionales de Enzo Mari, Mendini, Castiglioni, Gaetano Peche, Sozzas, a pesar de que yo tengo una visión muy personal, porque me gusta todo, porque todos tienen algo que me atrae mucho y que puede que también me instruye y me inspira, y siento que a pesar de que todos ellos hablaron mucho de política, ¿no es cierto? Sí, bueno, fueron lo de la época de la arquitectura, el diseño radical, superestudio, superestudio, siento Alquimia, Memphis. Exacto, sí, y de lo social, siento que Enzo Mari fue quien más lejos llegó y quien más consecuente fue en su trayectoria. O sea, todos hablaban, todos trabajaban en función de la política y del problema social, llamémoslo, pero siento que el más consecuente, el que llegó y el que fue como inclaudicable en función de su visión, fue Enzo Mari. Claro, fueron distintas tendencias, distintas formas de pensar, además, no solamente en lo político. Todos eran de izquierda, de hecho. Yo los conocí a todos y los entrevisté a todos muchas veces, con varios tuve una gran amistad. Pero sí, ellos estaban, en definitiva, proponiendo lo que había hecho la Bauhaus. Claro. Porque ellos dijeron, el menos es más de Mies es muy aburrido, es muy frío, y nosotros queremos volver a darle calor al diseño, o sea, que la casa de nuevo sea mullida, tengas tu osito peluche, ¿no? Que te abrigue cuando hace frío, y no una Basile Marcel Breuer que es de metal y de cuero, muy fría, ¿te fijas? Entonces, bueno, esas fueron las experimentaciones que ellos desarrollaron, sin pensar ni siquiera en lo comercial. Después fueron parte de la industria porque tuvieron mucho éxito. Pero sí, eran maneras como resignificar un poco más el diseño. Muy distinto, claro, muy distinto a lo de Enzo Mari. O sea, Enzo Mari era un socialista. Exacto. O sea, él decía que el diseño estaba ahí para transformar. Y en un minuto también él dice que aquel diseño que no es capaz de incorporar la cultura, para él es basura. Exacto. O sea, así es radical. Claro. Y me parece que es algo muy claro. Cualquier elemento que en verdad no esté incorporando a la cultura no tiene lugar en la historia ni en la geografía, como que pasa a ser algo tremendamente banal solamente. Y hay otra cosa que a mí lo vi, y con esto cierro un poco esta parte, y no sé, me encantó esta frase que él decía que el problema de la forma es la búsqueda de su propia alma. El problema de la forma es la búsqueda de su propia alma.
sea, potente. Qué bonita frase para ir cerrando, ¿no? Bueno, Paula, hemos Sí, conversado mucho sobre Enzo Mari, hemos estado con Rodrigo acá, no solamente mostrando la forma de pensar, la obra, la persona de Enzo Mari, sino también contando anécdotas personales con él o con lo que él significó, y también mostrando algunas cosas que están acá en Interdesign, que uno las puede encontrar y están en Chile. Es una maravilla. Pero Paula, gracias. Gracias, la verdad es que ha sido un verdadero gusto escucharles, ver, reflexionar con ustedes y de verdad creo que en Sumari es infinitamente admirable por una serie de todos los elementos que ustedes mencionan, pero además en este momento, después de su fallecimiento, donde, como dices tú, ha pasado el Olimpo, ¿no? Y nos deja todo lo que nos está dejando. Ah, hace de él un elemento, una persona, un personaje y un gran maestro que justamente en esta edición tan particular nos deja ver la sustentabilidad desde el punto de vista ético, moral, profesional, como parte de la cultura de esa que trasciende. Él además se proyectó a 40 años de su muerte. Entonces, qué visión, ¿no? Qué grato que además que ustedes nos puedan hablar de esto desde cerca, desde Santiago, desde un lugar donde podemos ver y disfrutar lo que nos han mostrado, lo que nos han comentado. Les agradezco infinitamente de parte del Instituto Italiano de Cultura, de la Embajada, y vamos a estar compartiendo este hermoso conversatorio y bueno, gracias de nuevo. gracias Paula, estamos muy emocionados de haber podido rendir este homenaje al gran maestro Enzo Mari. Gracias, Paula. Nos vemos. Gracias a ustedes. Adiós. Chao.